Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a estar hablando de los probables cambios que estaría parando Marcelo Gallardo para lo que va a ser el duelo del próximo martes frente a Platense. Va a realizar modificaciones el entrenador, teniendo en cuenta que el otro día contra Independiente del Valle resguardó a algunos titulares. Hablaremos del jugador que ya es prácticamente seguro que va a regresar de cara a este próximo compromiso. También vamos a estar haciendo referencia a los récords que ha roto Franco Mastantuono desde que debutó con la camiseta de River. Son verdaderamente innumerables la cantidad de marcas que ha logrado superar la joven estrella que hoy por hoy tiene el equipo de Marcelo Gallardo. También estaremos haciendo referencia a un problema que se puede generar con un futbolista de River y la próxima fecha FIFA de junio. Repasaremos cómo se encuentra la tabla de los primeros de la Conmebol Libertadores para saber en qué lugar justamente se está ubicado el conjunto de Núñez, y después hablaremos de dos posibles refuerzos. Uno que Gallardo ya en su momento quiso, que River también fue a buscar cuando Martín de Michelis era entrenador, y después de un juvenil del más grande que hoy se encuentra cedido a préstamo en otra institución que está jugando en la Libertadores y que podría regresar antes de tiempo. ¡Empecemos! Si bien todavía falta poco más de 72 horas, tampoco es que queda mucho para lo que va a ser el duelo ante Platense. El próximo martes desde las 20:30 horas, el Millonario estará enfrentándose al Calamar en el Estadio Monumental por los cuartos de final del torneo Apertura, sabiendo que son 90 minutos a todo o nada. Si el equipo de Núñez logra obtener la victoria, avanzará a las semifinales. En caso de haber empate, ni siquiera habrá tiempo extra. Directamente el clasificado se definirá a través de una tanda de penales que seguramente River querrá evitar. Por lo pronto, en relación a lo que fue el 11 que enfrentó a Independiente del Valle, como mínimo habrá 4 modificaciones, y las 4 por lo pronto son en la zona defensiva. De hecho, el otro día River no tuvo un buen rendimiento ni en el equilibrio en la mitad de la cancha, ni tampoco a la hora de tener solidez en defensiva. Es cierto que los laterales, tanto Bustos como Casco, en ataque sí estuvieron a la altura de las circunstancias, pero a la hora de hablar de materia defensiva, la realidad es que River se quedó un poco en el debe. 3 cambios seguros, que serán el regreso de Paulo Díaz en lugar de Germán Pesela. Lamentablemente el campeón del mundo con la selección argentina no está dando ninguna garantía, y creo yo también que perjudica a Martínez Cuarta, porque cuando juega Pesela esto obliga a Martínez Cuarta a jugar de segundo marcador central, y en esa posición le cuesta muchísimo más realizar una buena performance. En el lateral izquierdo volverá Acuña en lugar de Casco. Si bien es cierto que el otro día Milton no tuvo un mal partido, claramente la diferencia con Acuña es sustentable teniendo en cuenta el buen nivel que ha tenido, sobre todo en el último mes, el exjugador del Sevilla de España. Y en la mitad de la cancha Enzo Pérez regresará casi con seguridad en lugar de Giuliano Galopo. De esta manera el centro del campo de juego quedará formado por los mismos 11 que jugaron en el partido ante Barracas: Enzo de 5, Castaño donde mejor rinde un poco más adelantado, Nacho Fernández y Franco Mastantuono. No quiero descartar alguna modificación más, sabiendo que Gallardo está planeando absolutamente todo. Es cierto que muchos futbolistas descansaron en el duelo copero justamente porque el hecho de haberle ganado a Independiente del Valle ya le ha posibilitado a River no solamente clasificar a los octavos de final, sino asegurarse al 100% el primer lugar del grupo. Y sabiendo esto, no habrá tanta necesidad de arriesgar jugadores para lo que será la última fecha de la zona copera, que es contra Universitario, pero para esto falta, será el 27 de mayo. Así que ahora contra Platense, con 5 días de descanso después de lo que fue la goleada 6-2 frente a Independiente del Valle en el Monumental, no creo que descanse ningún futbolista. Después, siempre existe la duda desde el punto de vista físico y que cualquier jugador se puede llegar a lesionar. De hecho, nos enteramos hace poco que Maxi Meza, en esa jugada en donde terminó adentro del arco, se terminó fracturando una costilla. Es cierto que no tenía tantas posibilidades de ser titular, pero justamente en el mejor ingreso que tuvo Meza en lo que va del año, terminó lesionándose. No de manera grave, si bien fractura de costilla suena algo verdaderamente muy pero muy importante, serán tan solo 10 días afuera. Ahora, eso sí, se pierde el partido contra Platense, tampoco estará Montiel, no estará disponible Piti Martínez ni Matías Rojas. Estos son los 4 futbolistas que no estarán a disposición del muñeco para el duelo frente al Calamar por los cuartos de final.
y el que va a regresar al once titular, y a mi entender es muy necesario que vuelva, es nada más y nada menos que Paulo Díaz. El chileno, primero de todo, es el central de mejor rendimiento en River en lo que va del año, pero sin ningún tipo de dudas. Es cierto que muchos pueden creer que el ciclo estaba terminado, porque es un jugador que hace prácticamente 6 años que está en el conjunto de Núñez, y más allá de algunos buenos niveles, también es cierto que ha tenido sus altibajos y sus errores un tanto pronunciados. Sin embargo, en River siempre hay que, a la hora de sacarse a jugadores de encima, empezar por aquellos futbolistas que tienen peor nivel. Y Paulo Díaz en general nunca es el peor central de River, siempre termina siendo o el del mejor o el de segundo mejor rendimiento, y en esta oportunidad es claramente el que ha tenido mejor nivel. Si a eso le sumamos, por lo menos a mi parecer, que cuando Paulo Díaz juega, que está más acostumbrado a jugar de segundo zaguero, eso hace que Martínez Cuarta pase a jugar de primer marcador central, y el chino tiene un mejor rendimiento en ese sentido, y la realidad es que Paulo Díaz es súper necesario en este equipo. Recordemos que había pedido el cambio en el segundo tiempo del duelo ante Barracas, si bien es cierto que no le tuvieron que realizar ni siquiera estudios porque no tuvo ninguna molestia importante más allá de una fuerte contractura, se decidió preservarlo para el duelo frente a Independiente del Valle. Gallardo igual lo concentró, estuvo entre los 24 futbolistas que estuvieron en el Monumental la noche previa antes del duelo copero, sin embargo no fue ni siquiera al banco de suplentes. Han decidido de común acuerdo preservarlo para lo que van a ser estos últimos partidos, sabiendo que Pesela no está dando las garantías necesarias y, como dije recién, Martínez Cuarta mejora con Paulo Díaz, así que se necesita al chileno en el máximo nivel en el próximo duelo ante Platense, como para que River vuelva a tener un poco más de solidez defensiva, por lo menos en la saga central. Después es cierto que River necesita a Enzo Pérez hoy por hoy en la mitad de la cancha, y que los laterales también tengan un buen retroceso como para que el equipo no sufra tanto. Pero la vuelta de Paulo Díaz va a terminar siendo una muy buena noticia para el equipo del muñeco, porque le va a dar también esa seguridad en el juego aéreo. Si bien es cierto que River defensivamente en pelota parada no ha sufrido tanto en este semestre, a diferencia de los años anteriores donde cada pelota que caía al punto de pelar prácticamente era una jugada peligrosa para el rival, Paulo Díaz también fue parte de esa mejora, así que esperemos que de cara a lo que va a ser el duelo del próximo martes, River pueda mejorar absolutamente en todas las facetas defensivas con el regreso del chileno. Y Franco Mastantuono sigue rompiendo absolutamente todos los récords que se pueden cumplir por parte de un jugador joven con la camiseta de River. No ha sido común en el último tiempo que un futbolista menor de edad, de tan solo 17 años, sea tan preponderante a la hora de la evolución de un equipo. Desde que Mastantuono regresó de su participación en el Sudamericano Sub-20, fue titular en absolutamente todos los partidos que jugó River. Gallardo no le ha dado descanso en lo que respecta a ponerlo desde el inicio, sí en algunos encuentros lo ha sacado con el correr del segundo tiempo, pero la realidad es que lo considera fundamental y es un jugador que dentro de la cancha hace la diferencia que no lo había hecho nunca un jugador de su edad, por lo menos en los últimos 20 años. Nos tenemos que remontar a la época quizás de los inicios de Fernando Cabenagui o por allá finales de la década del 90, cuando apareció Javier Saviola, para encontrarnos con un futbolista de 17 años que fuera tan importante en el plantel profesional de River. Por lo pronto, con el tanto que le marcó de penal a Independiente del Valle en el Monumental, se convirtió en el primer futbolista de la historia de River en marcar 3 goles por Copa Libertadores teniendo menos de 18 años. Recordemos que ya le había marcado en esta edición del torneo a Barcelona en Ecuador en la victoria por 3-2, y el otro tanto fue en la edición pasada, cuando por la tercera fecha de la fase de grupos, en la victoria 2-1 contra Libertad en Paraguay, el pibe que en ese entonces tenía tan solo 16 años convirtió el tanto de la victoria definitiva. En ese entonces se había transformado en el jugador más joven de River en marcar también por Copa Libertadores. Además es el jugador más joven en marcar en la historia de los superclásicos y el futbolista más joven en convertir un tanto oficial con la camiseta de River. Esto lo hizo en Copa Argentina en la victoria 3-0 frente a Excursionistas. La realidad es que lo de Mastantuono está siendo excepcional. Esperemos que River pueda mantenerlo por bastante tiempo más. Según lo que dicen desde la dirigencia y desde el círculo interno del jugador, hasta fin de año el futbolista se va a mantener en el elenco de Núñez, más allá de que en el próximo mercado europeo seguramente algún equipo va a querer hacer uso de la cláusula de rescisión de 45 millones de euros. Desde el lado de River esperan que el jugador decida quedarse en el elenco de Núñez y una vez termine este 2025, y ahí se verá, será muy difícil retenerlo para el año que viene, pero un jugador tan indispensable como Mastantuono debería ser aprovechado al máximo por River, por lo menos por un par de temporadas.
Y toca ahora hablar del inconveniente que puede llegar a surgir con Kevin Castaño con vistas a la próxima fecha FIFA de junio. El jugador va a ser convocado por el combinado colombiano. El entrenador Néstor Lorenzo lo va a citar para los 2 partidos que jugará el equipo cafetero. De hecho, el segundo es el martes 10 de junio contra Argentina en el Estadio Monumental, y es ahí donde surge el principal inconveniente. Por lo pronto, River por ahora no tiene ningún convocado de manera oficial por la selección argentina, teniendo en cuenta que Lionel Scaloni solamente dio la nómina de aquellos jugadores que hoy están representando equipos del fútbol del exterior. Puede ser que se sume alguno del fútbol local, como pueden ser los casos de Gonzalo Montiel y Germán Pesela. Sin embargo, el DT de la selección argentina sabe perfectamente que por el comienzo del Mundial de Clubes, los futbolistas que estarán representando a sus respectivos equipos en esa competencia podrían ser dados de baja para el segundo duelo frente al equipo colombiano del martes 10 de junio. Sin embargo, Scaloni puede hacer eso porque Argentina ya está clasificada al Mundial. Si bien es un partido en el cual muchos futbolistas podrían sumar puntos de cara a lo que va a ser la consideración del DT a la hora del armado de la lista del Mundial del 2026, no se necesitan las unidades de manera urgente como para clasificar a la Copa del Mundo. Sin embargo, por el lado de Colombia sí las necesitan. Es cierto que hoy por hoy parecería estar un tanto cómodo en el 6º lugar, a 6 puntos de quedar afuera, es la cantidad de unidades que le saca a Bolivia, con 12 por jugarse todavía, 2 fechas ahora en junio y 2 posteriormente en septiembre. Sin embargo, el entrenador sabe que necesitará absolutamente a todos los jugadores a disposición, y por eso Kevin Castaño va a estar jugando ese partido del 10 de junio contra la selección argentina, y posteriormente tendrá que sumarse al plantel de River, que seguramente para ese entonces ya estará o viajando a los Estados Unidos o próximo a subirse al avión para disputar lo que será el Supermundial de Clubes de la FIFA. El debut de River en el certamen más importante a nivel clubes, a nivel mundial, que se llevará a cabo de este año es el 17 de junio, es decir, una semana después del duelo entre Argentina y Colombia contra el Urawa Red Diamonds de Japón en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle. Si bien es verdad que los tiempos de descanso son óptimos como para que Castaño pueda estar, el hecho de que no pueda hacer quizás todo el itinerario y recorrido con el plantel de River pueda llegar a jugarle en contra de cara a ese primer duelo, a ese debut que tendrá River en esta importante competencia. Y lo que ahora está tratando de buscar River en la Conmebol Libertadores, dejando un poco de lado lo que va a ser el partido del martes ante Platense, es ser el segundo mejor de los primeros. Y digo segundo porque ya no puede ser el mejor equipo de la fase de grupos, teniendo en cuenta que Palmeiras tiene 15 puntos, ganó los 5 partidos que disputó, y en caso de perder el último se quedaría con esas 15 unidades. Y todos los demás equipos que lo persiguen en esta tabla de primeros tienen 11 puntos, incluido River. Es decir, que si ganan en su última jornada, alcanzarían las 14 unidades y no podrían superar al conjunto brasileño. Lo positivo del triunfo de River frente a Independiente del Valle, y además por la diferencia de cómo lo consiguió, es que hoy por hoy River se encuentra en el segundo lugar de los mejores primeros. Tiene 11 unidades, misma cantidad que Sao Paulo y que Central Córdoba. Sin embargo, River tiene más 6 de diferencia de gol, San Pablo tiene más 5 y el otro conjunto argentino tiene más 3. River en la última jornada, como ya sabemos, jugará como local ante Universitario, por lo que de conseguir un triunfo, no digo que se estará asegurando al 100% el segundo lugar de los primeros, porque deberá esperar a ver lo que hace San Pablo de local con Talleres y Central Córdoba visitando a Liga de Quito. Pero por lo menos ya se asegura definir de local en octavos, y casi con seguridad, a menos que se cruce con Palmeiras en cuartos o semifinales, definirá absolutamente todas las series mano a mano de las instancias finales de la Copa Libertadores en condición de local, es decir, en el estadio más monumental, algo que según el muñeco es indispensable como para poder lograr mejor el resultado. Gallardo prefiere jugar la ida en condición de visitante y posteriormente la vuelta en condición de local. Es verdad que River el año pasado quedó eliminado con Mineiro, jugando la ida en Brasil y la vuelta en Núñez, pero por lo pronto esta Copa Libertadores puede llegar a ser, no voy a decir más accesible, pero por lo pronto los equipos brasileños, a excepción de Palmeiras, no parecerían tener un nivel tan superlativo. Aún así a River todavía le queda un partido y están enfrentando a un Universitario que se estará jugando absolutamente todo, porque el equipo peruano con el empate le alcanzaría para clasificarse a octavos de final, pero si pierde y hay un ganador en el otro duelo entre Independiente del Valle y Barcelona, los peruanos quedarían eliminados. Por eso River, más allá de que podría presentar un equipo alternativo, tendrá que enfrentar a un conjunto peruano que vendrá en todo en busca del triunfo al Estadio Monumental.
Y vamos ahora con los dos posibles refuerzos para River en el siguiente mercado de pases. El primero tiene que ver con un futbolista que el hincha viene pidiendo durante los últimos meses, teniendo en cuenta que su rendimiento en Central Córdoba de Santiago del Estero está siendo verdaderamente muy pero muy bueno. Lautaro Rivero es un jugador que cuando se fue cedido a mediados del año pasado nadie se imaginaba en este momento el nivel que iba a estar demostrando en el conjunto del interior del país, con un equipo que está cerca de clasificar a los octavos de final de la Libertadores. Es cierto que tiene mala suerte porque si se dan algunos resultados podría llegar a quedar afuera, a pesar de haberle ganado a Flamengo en el Maracaná y de haber igualado contra el equipo brasileño en condición de local. Tiene 11 puntos, 8 tiene en Liga de Quito y el conjunto de Brasil. Sin embargo, en la última fecha Central Córdoba tiene que viajar a Ecuador para jugar frente a Liga en la altura de Quito y Flamengo tiene que jugar de local contra Táchira. Es decir, podrían terminar los tres equipos con 11 puntos y Central Córdoba podría llegar a quedar afuera. Esto, más allá de que alguno podría llegar a molestarle, para River podría ser beneficioso a la hora de volver a tener a Lautaro Rivero en la plantilla, porque si Central Córdoba siguiese en la Copa Libertadores, yo creo que de ninguna manera River va a utilizar la cláusula de repesca para tenerlo, más allá de que el juvenil sea un muy buen producto y está teniendo un muy buen rendimiento. La realidad es que si vendría a River es únicamente para ser suplente en este caso, y si Central Córdoba sigue disputando el torneo internacional, creo yo que Mónico Gallardo piensa que lo mejor es no quitarle la continuidad y regularidad que ha conseguido, por lo que a finales de este 2025, cuando finalmente acaba el préstamo el 31 de diciembre, ahí sí se podría estar dando su vuelta. Así que para saber si Rivero tiene alguna posibilidad de volver ahora a mitad de año, habrá que ver qué es lo que hace Central Córdoba en la Copa Libertadores. Más allá de su nivel, tiene una característica muy particular que podría ser que el entrenador de River lo ponga por encima de todos en la consideración en relación a los centrales del plantel, que es zurdo. Parecerá quizás una estupidez, pero hoy River no tiene centrales de esas características. Todos los zagueros que tiene River son diestros, y el hecho de tener a un futbolista zurdo a la vuelta de la esquina sin necesidad de poner ni un solo dólar podría ser importante como para reforzar la plantilla en el corto plazo. Aún así, se esperará hasta que termine este semestre y ahí se tomará una decisión con este gran jugador. Y el nombre que vuelve a aparecer en la carpeta de River, sabiendo que es un futbolista que en su momento fue buscado por Gallardo cuando jugaba en Talleres de Córdoba, y una vez se fue el muñeco y llegó De Michelis, también fue buscado por De Michelis cuando era el entrenador del más grande. Rodrigo Garro vuelve a aparecer en carpeta para reforzar la plantilla del conjunto de Núñez con vistas al próximo mercado de pases. En su momento el Corinthians de Brasil lo había tasado en 12 millones de dólares y desde la dirigencia de River no veían oportuno hacer ese desembolso de dinero para contratar a un futbolista que, si bien es muy bueno, porque la realidad es que Garro tiene unas condiciones bárbaras, de hecho complicó muchísimo a River en su momento cuando jugaba en Talleres, la verdad es que desde el lado del más grande piensan, en caso de tener que hacer una erogación de dinero más importante, hacerla por un jugador quizás, no sé si llamarlo de mayor jerarquía, pero sí de mayor recorrido internacional. Aún así, confían muchísimo en que si el equipo brasileño baja un poco esas pretensiones, podría darse su llegada en el próximo mercado, sabiendo que el futbolista tiene interés de ponerse el manto sagrado y River tiene ganas también de sumar a un jugador de mitad de cancha hacia adelante que sea indispensable para el Mundial de Clubes. Es cierto que va a ser complicado que River traiga titulares indiscutibles para ese torneo, pero Garro podría ser un jugador que podría, como dije, solucionar algunos inconvenientes, teniendo en cuenta que River en general no tiene tanto recambio en el centro del terreno de juego. Parecería que sí, pero en lo que respecta al corto plazo, no se sabe qué es lo que pasará con Mastantuono. Es cierto que el jugador en cuestión tiene la idea de quedarse hasta fin de año. Lanzini, si bien ha estado ingresando mejor en los últimos partidos, no deja de ser un futbolista que tiene contrato hasta finales de este 2025 y podría llegar a irse con antelación. Santiago Simón es otro jugador que podría llegar a partir. Nacho Fernández ha recuperado medianamente su buen nivel, sin embargo la realidad es que es otro cuyo vínculo acaba a finales de este 2025 y no se puede asegurar el futuro de él en el corto plazo. River tiene
futbolistas quizás para lo que va a ser el segundo semestre de este 2025, pero Gallardo está pensando más allá, en lo que va a ser ya el 2026. Y Garro es un futbolista joven que se acopla a la idea que tiene el muñeco en lo que respecta a su forma de ver el fútbol y al juego de mitad de cancha hacia adelante. Lo que faltará en este caso es, primero, convencer al jugador de querer venir a la Argentina. Tendrá que bajar sus pretensiones económicas porque el salario que cobra en Brasil es muy pero muy alto, y después obviamente negociar con el Corinthians por su traspaso. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, el partido ante Platense será determinante para saber cómo River va a estar afrontando lo que queda de este semestre. Hasta el momento el equipo de Núñez tiene 2 partidos confirmados, el duelo ante Calamar y el cierre de la fase de grupos de la Libertadores contra Universitario. Podría jugar 2 duelos más dependiendo de hasta dónde llegue el elenco dirigido por Gallardo en la presente edición del torneo Apertura. 3 cambios prácticamente confirmados para enfrentar al conjunto de Vicente López, y después habrá que ver cómo evolucionan algunos jugadores desde lo físico para entender un poco el conjunto que pondrá el muñeco desde el arranque. Mastantuono sigue rompiendo marcas, es un jugador que en River prácticamente ha roto todos los récords de aquellos futbolistas menores de 17 años. Se puede presentar un problema entre la selección colombiana y el más grande debido a la convocatoria de Kevin Castaño en la próxima fecha FIFA. El regreso de Paulo Díaz es algo muy necesario para el River de Gallardo con vistas a lo que será el final de este semestre, y Rodrigo Garro y Lautaro Rivero serían los 2 jugadores a ver y a observar para reforzar el equipo en el próximo mercado de pases. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.